Hola, ¿qué tal? Saludos. En esta ocasión quiero hacer una entrevista acerca de la situación en Brasil. Para empezar, Brasil es el motor económico de América Latina, es la segunda economía emergente más grande del mundo después de China y está en una circunstancia bastante particular de la cual hablaremos en un momento más. Y para eso le doy la bienvenida a economiafinanzas.net a un viejo amigo, joven él, pero viejo amigo de muchos años, mi querido Ricardo Amorim, ahora de vuelta en Brasil, en Sao Paulo, con su propia firma, presidente de RICAM Consultoría. Me da mucho gusto verte de nuevo, Ricardo. Alberto, el gusto es mío, es siempre un gran gusto estar con un viejo amigo. Un viejo amigo, bastantes años estuviste en Wall Street y ya llevas 3 años de vuelta en tu país siguiendo el curso de esta economía bastante interesante, Ricardo. Dime una cosa, de nuevo, es un año muy particular para Brasil. Este país el año pasado creció 7%. Se espera, de acuerdo a algunos análisis, que este año el crecimiento sea solamente de 3%, de tal manera que es una caída bastante importante. El tercer trimestre del año fue un trimestre de crecimiento negativo, el primero que tuvo Brasil en 2 años y medio, y el gobierno está tomando medidas en el asunto. ¿Nos puedes dar en primera instancia tu impresión de cómo se está viviendo y cómo se están actuando estas cosas desde Sao Paulo? Bueno, en primer lugar uno tiene que comprender que lo que está pasando en Brasil es el resultado de un proceso global. Brasil está pasando por una revolución muy positiva donde el crecimiento promedio en los últimos 8 años en Brasil fue el doble de lo que había sido en los 25 años anteriores. Uh -huh. Pero la principal razón de la aceleración del crecimiento no fue tanto medidas internas que fueron adoptadas por el gobierno brasileño, pero mucho más un escenario externo que prácticamente, como yo digo a mis amigos brasileños, forzó Brasil a crecer. Brasil está creciendo a pesar de Brasil y no por Brasil. Lo que quiero decir es que hay por lo menos 5 razones principales para que el crecimiento se haya acelerado. La primera es una elevación de los precios de los bienes raíces, que tiene que ver con una demanda mucho más grande de China, también de India. La segunda razón es que no solamente Brasil está vendiendo más caro los productos básicos que hace tan bien, pero también hay un otro punto importante que es muchos de los manufacturados, principalmente electroelectrónicos, que Brasil importa de países como China, han bajado inmensamente de precio. El resultado es que los términos de intercambio de Brasil hoy son mucho más positivos y esto genera una cantidad enorme de plata en la economía brasileña. Hay 3 fuerzas más. Una es que y esto no escucho nada hablar de esto, pero es una de las razones no solamente del buen resultado en los mercados emergentes, pero también de problemas en los países ricos en este momento, que es cuando bajó la inflación global en los últimos 10 años en razón de la caída de los precios de los productos manufacturados en China, de servicios en India, el resultado fue una caída de la inflación global y también de la tasa de interés global. Países emergentes que tienen que importar capitales, hoy día importan capitales mucho más barato. Y en el caso brasileño, que tiene una de las tasas de interés más elevadas del mundo, en particular, esto fue muy favorable. Y esto causó una cuarta tendencia positiva, que fue una reversión de lo que yo normalmente llamo de pérdida de cerebros, la salida de brasileños y de gente de los mercados emergentes en general. Lo que pasó en los últimos años fue que los brasileños están volviendo, en realidad 400.000 brasileños volvieron en los últimos 4 años que estaban en Estados Unidos, Europa, Japón. Los extranjeros están viniendo a laburar, trabajar acá en Brasil. Uh En -huh. realidad lo que pasó fue que solamente en los últimos 3 años triplicó el número de extranjeros que están trabajando acá y esto ayudó también a aumentar el crecimiento. Y la última tendencia positiva es demográfica, que es lo contrario de lo que está pasando en Europa o en Japón, donde la población está disminuyendo en algunos países o por lo menos quedando mucho más vieja, y el resultado es menos gente trabajando y más gente que tiene que ser soportada por los que están trabajando. En Brasil pasa lo contrario.
Brasil tiene pocos idosos, poca gente grande, pero tiene cada vez menos niños y el resultado es más gente laburando y hay una aceleración del crecimiento. Este es el escenario de fondo. Ahora, empezaste diciendo que Brasil está en una revolución y yo te pregunto, ¿esta revolución continúa o cómo va a ser en el futuro tomando en cuenta lo que establecimos al principio? Que el año pasado creció más de 7%, este año solamente 3%, y acabo de leer un reporte de Bloomberg donde está diciendo que los economistas han estado bajando cada vez más sus proyecciones de crecimiento para el próximo año también. Yo digo que cuando uno tiene una mirada de largo plazo, y largo plazo yo considero más que esta década, probablemente por 2, 3 décadas más, el buen resultado promedio de Brasil va a seguir, porque las fuerzas que causaron el buen resultado en los últimos 8 años también van a seguir. Pero si uno mira el próximo año, yo soy mucho más pesimista que el promedio de los economistas. Yo creo que Brasil solamente va a crecer 1% en el próximo año. Y la razón es que también soy mucho más pesimista con las perspectivas de la economía global. Básicamente yo creo que ya está garantizada la recesión en Europa, mismo si los países llegan a una conclusión más positiva de los problemas de ahora y una crisis es evitada, la recesión ya es garantía. Y yo creo que no solamente en Europa, yo creo que en Estados Unidos la probabilidad de recesión en la primera mitad del próximo año es enorme, yo diría más que un 90%, con Estados Unidos en Europa y en recesión, la probabilidad de recesión en China también es muy grande y ahí vamos a tener una recesión global. Por esto creo que el crecimiento en Brasil ya ha bajado y va a bajar más en el principio del próximo año. Sí que eres bastante más pesimista que el resto, porque el consenso de tus compañeros economistas apunta a que Estados Unidos no cae en recesión. Pero bueno, sí, de eso se trata esto. Te doy 3 razones por qué yo creo que es muy improbable que Estados Unidos no caiga en recesión. La primera razón es que en los últimos 60 años, todas las veces que el crecimiento de Estados Unidos en relación al mismo trimestre del año anterior estuve por abajo de 1 o 2%, hubo recesión después, cayó también por abajo del cero. Y la razón es que cuando el crecimiento empieza a quedar muy bajo, hay una disminución de la oferta de crédito por los bancos, hay una disminución de la contratación por las compañías y también una disminución de inversión por las compañías. Y las 3 razones llevan a una disminución de crecimiento. Pero en este momento hay 2 razones más. La primera es la recesión en Europa, que es la más importante de ellas todas, que va a tener un impacto negativo en todas las economías globales y en este caso con Estados Unidos ya en una situación bastante débil. Y la tercera razón es que por arriba de las 2 primeras, en el caso específico de Estados Unidos ahora, tenemos el hecho que la política fiscal va a tener un impacto negativo en la economía. Esto quiere decir que ya está decidido que se van a aumentar los impuestos, se van a disminuir los gastos públicos, mismo que uno no sepa exactamente cómo, y en realidad los problemas políticos simplemente aumentan la chance de recesión. Por todas estas razones, me parece muy improbable que Estados Unidos no pase por una recesión en el próximo año. Ya, interesante. En Brasil, Ricardo, hablas de que en el largo plazo la economía de Brasil va a seguir tan potente y tan poderosa como ha estado en los últimos años. Pero la pregunta que te hago yo es, tomando en cuenta que China creció el año pasado 12, 13% y este año va a crecer 9%, y que Brasil creció de 7 a 3, es decir, que el diferencial de caída o de desaceleración es mucho mayor y mucho más impactante en Brasil. La pregunta que te hago es, ¿qué tiene que hacer Brasil? ¿Qué tiene que modificar para poder crecer a tasas chinas sin que se desacelere, como se está desacelerando ahora, más bien se desacelere también a tasas chinas? Bueno, en primer lugar, no creo que Brasil tenga condiciones de crecer a tasas chinas porque China está en un momento del proceso de desarrollo que es similar al que Brasil estuvo en los años 50. Lo que quiero decir es que es mucho más fácil para una economía crecer cuando hay un proceso de migración de una economía rural para una economía urbana e industrial que en el caso brasileño donde esto ya pasó hace 6 décadas.
Entonces, pero lo que sí creo es que Brasil podría crecer mucho más rápido de lo que está creciendo si hubiera hecho o si hiciera una cantidad de reformas estructurales que desafortunadamente no creo que van a pasar. Lo que quiero decir es que principalmente tendría que haber una enorme disminución de los gastos públicos en Brasil, porque esto crearía condiciones de más inversión en toda la parte de infraestructura, lo que es muy importante para Brasil, una disminución de las necesidades de financiamiento del gobierno, por consecuencia, una disminución de la tasa de interés, que también sería importante. La disminución de la tasa de interés haría que hubieran menos entradas de inversiones externas y menos apreciación del real, que tiene un impacto negativo sobre la industria brasileña. Entonces hay muchas cosas, pero creo que el punto importante es, durante 80 años, entre el 1900 y el 1979, el promedio de crecimiento de Brasil fue de 7% al año. Después pasaron 24 años entre el 1979 y el 2003, donde el promedio cayó por un tercio de lo que era a 2,4%. Y de 2004 en adelante dobló y fue de 4,9%, que es más o menos lo que yo creo que va a ser lo que se puede esperar en la próxima década. Entonces yo decía que en el próximo año creo que el crecimiento va a ser solamente de 1%, pero creo que en el 2013 va a volver a ser de cerca de 7%, y que en el 2014, que es año de Copa del Mundo acá en Brasil, de elecciones para presidente, para gobernadores, probablemente vamos a seguir con un crecimiento bastante elevado. ¿Cuál va a ser el efecto con esta deceleración tan importante? Tú estás diciendo que el próximo año va a crecer 1%. Brasil es un motor económico ciertamente para el Mercosur, pero también para toda el área de Sudamérica. ¿Cuál va a ser el efecto sobre los vecinos socios comerciales de Brasil? Bastante negativo, pero yo creo que el impacto negativo en primer lugar no viene de Brasil, viene originalmente de Europa y Estados Unidos. En un segundo momento, pero que tiene un impacto aún más grande en Latinoamérica, viene de China, y ahí para los demás países latinoamericanos hay también el impacto negativo de Brasil. Entonces, básicamente lo que creo es que la desaceleración en toda Latinoamérica va a ser bastante fuerte en el próximo año. Creo que la forma de mirar es, el año 2012 es 2009. Básicamente lo que tuvimos es que en el final del año 2008, como ahora en el final del año 2011, hubo una muy fuerte desaceleración global causada por un choque externo. Y el resultado fue un crecimiento muy bajo en toda Latinoamérica en el año 2009, que es lo que yo creo que va a pasar en el 2012, seguido en el 2010 en algunos casos, como en el caso de Brasil, del más grande crecimiento en un cuarto de década. Esto no pasó solamente en Brasil, pasó en Perú, pasó en otros países. De hecho, en el 2009, la mayoría de países latinoamericanos entraron en recesión, solamente algunos no, pero la mayoría estuvo en recesión. ¿Estás esperando lo mismo? Sí. Básicamente lo que yo creo es que la cantidad de ajustes que tiene que pasar en Europa tiene una probabilidad muy baja de que sean hechos. Y mismo que sean hechos, pero que se tarde mucho, la recesión va a pasar de todas formas. Entonces, básicamente lo que creo es que la probabilidad de problemas financieros en Europa, similares a lo que pasó en Estados Unidos, porque la crisis en el 2008 hasta septiembre, antes que hubieran todos los problemas con Lehman Brothers, era simplemente una crisis sectorial en Estados Unidos, crisis del mercado inmobiliario de Estados Unidos. Después se transformó en una crisis financiera global, y es exactamente lo que yo creo que va a pasar en esta vez. Es decir, que tú estás esperando que lo de Europa termine en crisis, porque hasta ahora nada más hay un problema de deuda, pero tú estás esperando que efectivamente se desarrolle en toda una crisis. Sí, pero lo que estoy diciendo es que mismo que la crisis no se desarrolle, lo que ya pasó ya es suficiente por lo menos para una recesión. La razón por qué estaba hablando que Brasil va a tener un crecimiento de 1% y no aún más bajo o negativo como tuvo en el 2009 es que hay una posibilidad de evitar por lo menos una crisis más aguda. Pero por otro lado, si la crisis pasa, probablemente va a ser en nivel global peor que el 2009, porque en este momento los países ricos no tienen la capacidad de estimular las economías con política fiscal ni monetaria, porque la tasa de interés ya es cero. Lo único que sobra es básicamente los quantitative easings, que tienen impactos
colaterales negativos muy importantes. Ricardo Amorim, presidente de RICAM Consultoría desde Sao Paulo, Brasil, te agradezco muchísimo tu buena disposición y próximamente te invitamos de nuevo a que hables aquí en economiafinanzas.net. Siempre un gran placer estar contigo, Alberto. Gracias, suerte. Suerte.